ver en Dallas en un día. Es que espectacular. Fue asesinado desde este edificio. Es tremendamente horrible. Buenos días amigos en esta soleada mañana. Como ya sabéis, hubo una nevada y muchos sitios han estado cerrados, entre ellos los colegios. Nosotros todavía tenemos 2 días más de colegio cerrado, pero como podéis ver aquí ya hace calor y no hay nada de nieve. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a aprovechar para conocer Dallas. Y para empezar, una de las zonas que nosotros no descubrimos y no es de las típicas que te dicen, es Greenville, la avenida de Greenville, que es una avenida enorme, pero en el centro es donde están todos los bares. Hay un montón, Lower Greenville, hay un montón de barecitos, de restaurantes, de cafeterías, de tiendas caras, entre ellas una de Nike, bueno, no de Nike, de playeros, pero la mayoría que tienen son de Nike, que es alucinante, y tienen playeros como de $600. Y de 1000. De ropa, de todas esas cosas, así que os vamos a enseñar un poco esta zona y vamos a irnos a tomar un café a un sitio muy especial. Sí, No me esperaba este tipo de croissant francés, pero bien. vamos a probarlo. Voy a decir a la cámara. ¿Está? Estaba. Pues está aquí todavía. Estaba, ya está dentro. Buenísimo. No tenía yo ninguna expectativa porque la forma ya dije, no va a ser francés. Oye, pues era sabor francés, tamaño Texas. Así que un win-win ahí. Muy bien. Y súper guapo el sitio además. Este siempre desprende un olor increíble. Y al lado, la boulangerie estilo francés. Y este es el Som of a Butcher, una especie de restaurante, carnicería, que tenemos muchas ganas de probar, pero hoy no va a ser el día. Pero tiene todo muy buena pinta aquí. Y enfrente justo está el H.E. Supply, que nunca fuimos realmente, pero tiene muy buena pinta, con terraza y tal. Un día de estos vamos a ir seguro. Y tiene arriba del todo como un patio muy guay. Así que Muy bien. no olvidéis suscribiros a este canal para seguir viendo cosas no solo de Dallas y también a mi Instagram, porque es donde subo, pues si vamos algún día a un restaurante o algo así, pues claro, lo subo por ahí porque no me da tiempo, porque no hay nada para YouTube. Entonces pues por ahí se ve. Un italiano y un vietnamita, muy ricos ambos dos. Nah, realmente no tengo ni idea, nunca os probé. Y esta es una tienda de souvenirs, que la verdad que están muy guays. Y aquí tenemos el Lilas, otro de los sitios a los que venir por la tarde. De bastante postureo, yo diría que es este. Este es uno de los bares más típicos de Dallas y más chulos, que hay otro que también os voy a decir el nombre, que es Ice House, que es de este mismo rollo, son patios y están así decorados como muy... ¡Coquieto! Como muy, no sé, muy guays. Os voy a dejar por aquí unas fotos del Trackyard, pero es el sitio al que hay que venir de tardes. Pequeña. Y aquí tenemos a Coquito, getting one of the best coffees in Dallas. What you got in there, Coquito? I don't know. Honey and cream and coffee. Okay, Coquito is a weird American that gets the coffee with egg. Why you do that, Coquito? It's not egg, it's like Oh, you know lemon meringue pie? not really. And how it has like the fluff on the Merengue. top? Merengue, yeah. So the meringue is like the same texture as the cream. It's made of egg whites, the same in the... So they put it on the coffee. Yeah, that's weird. So weird. I never would have known if the sign did not say contains eggs.
ya aparcamos en el centro y cuesta $3 2 horas, 1,50 dólares cada hora. Puedes pagar con tarjeta y hay muchos sitios, al menos entre semana. Y ya estamos en el centro de Dallas, ahora sí, en el centrísimo. Y una de las cosas más representativas de Dallas es un monumento, una figura, no sé cómo llamarlo, muy raro, que es el ojo. El ojo gigante de Dallas. Es muy gracioso y muy divertido y os voy a contar un poco de la historia del ojo. La historia de este ojo es que lo creó un artista de Chicago y básicamente lo puso en una exhibición allí y luego lo metió para un garaje a pillar polvo. Y el hotel este de aquí dijo, hostia, tienes ese ojo ahí parado, pues te lo compro. Y nada, aquí lo pusieron enfrente. Y básicamente pues lo hizo este artista basado en su propio ojo. Así son los artistas. Símbolos aquí de la ciudad, el Pegaso ahí arriba. Y este es el Cornhole, un juego típico de aquí de Texas. Básicamente es meter el saquito este en la rampa inclinada contraria. Voy a hacerlo a la primera. No. Nos acercamos al edificio del ayuntamiento, que es tremendamente horrible, en mi opinión. No sé, vosotros qué opináis, dejadlo en comentarios. Pero vamos, es que a mí me parece que no parece de aquí de Dallas, que parece como de la Unión Soviética. Bueno, no digo más, os dejo a vosotros que digáis. Yo ya os digo que a mí no me gusta. Y otra cosa muy característica de aquí es que está vacío. O sea, tú vayas por donde vayas, el centro sobre todo está vacío. Solo hay pues vagabundos y poco más, algo de gente trabajando, pero muy poco turista. Y especialmente ahora que estamos en 2021, todavía pandemia. Y ahí tenemos lo que se conoce como la bola, Reunion Tower. Y en esa bola que Javi creo que os ha dicho la broma, está muy bien subir, que no vamos a subir hoy porque nosotros ya subimos y además cuesta dinero, cuesta $20, pero te puedes subir y se ve como todo el atardecer. Os voy a poner un vídeo o foto por aquí que grabamos cuando estuvimos allí y no sé, está muy guay. Hay un restaurante arriba que es carísimo, pero ya solo con subir y ver el atardecer se van viendo cómo se encienden todas las luces y no sé, es una pasada. Y además esa bola es súper característica de Dallas porque de noche siempre ponen mensajes, o por la mañana Go Dallas, o ahora con lo del COVID Dallas Strong, o si gana un partido pues la SMU o quien lo gane, pues siempre lo ponen ahí y no sé, es como muy característico de Dallas, así que una de las cosas que hay que hacer sí o sí es subir a la bola. Y ahora estamos en el Plaza de los Pioneros, Pioneer Plaza, como los altavoces. Y nada, pues, ¿qué sabemos de esta plaza? Que tampoco es que sea muy bonita. Es la segunda atracción turística más visitada de todo Dallas. Lo primero es, por supuesto, el museo de JFK, pero que lo vamos a ver luego y os vamos a contar la historia. Y pues esto es como una escultura western, así con toros, los típicos de aquí que tienen, bueno, no sé si son toros o vacas, que tienen los cuernos así muy largos. Y nada, yo las veces que he venido aquí nunca hay nadie. Dicen que es la segunda atracción más visitada. Yo nunca me he encontrado a nadie, pero sí que es... Oh, 2 personas. Pero sí que es verdad que
¿Cuántos toros eran? Bueno, hay un montón de toros. El proyecto le costó 9 millones de dólares y empezó en 1992 y lo impulsó alguien privado, vaya. Y ahora pues es un sitio icónico porque quisieron hacer también, o hicieron un memorial a la guerra y es como un símbolo de Dallas también. Okay, first we went to the eyeball. El ojo. Then we went to the alley with the games. Callejón. Then we went to the big silver ball. Bola plateada. Then we went to the Capitol building. Ayuntamiento. Then we went to the Plaza of the Pioneers. Plaza de los Pioneros. And right now we're heading to... And right now we're heading to the JFK JFK. Museum. Seguro. Nice. Museum. Vale, y estamos en una zona que no la he podido grabar, Javi diciendo graba, que es la estación de tren, que está justo en el centro y está entre Pioneer Plaza y el JFK. Y digamos que es una de las zonas más donde están todos los homeless y como un poco peligrosilla, o sea, es que no sé, sí, como no recomendable. Y bueno, sobre todo ni de noche, eso ya, vamos, ni acercarse, pero ya ni de día. Y en el otro lado, justo de la calle, tenemos las cabañas en las que se supone, mira qué coche, Ven, puedes poner. Que eso, que en el otro lado tenemos las cabañas como de los... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llama? Y se han intentado decir Founders Plaza, como los fundadores. Esas cabañitas. Una grúa de Texas. Un coche grande y fuera. Y ahí se ve la cabañita, no sé si se ve por aquí. Ahí. Y esto es el memorial de JFK, que está cerca del punto en el que fue asesinado. Y aquí empezó la ciudad de Dallas, donde se construyó la primera casa. Aquí vamos a tener Reunion Tower. Y aquí se ve el punto desde el que fue asesinado Kennedy. Más o menos por esa carretera. Y dispararon desde ahí arriba. Y fue asesinado desde este edificio. De hecho se ve que tiene la ventana abierta justo desde la zona en la que se asesinaron. Ahí se ve. Entonces él venía con el coche presidencial por aquí, iba saludando a la gente y aquí está el edificio del que lo asesinan, unos metros más adelante, que va a ser donde vemos la cruz en el suelo, justo ahí. Y ahora, una de mis zonas favoritas de la ciudad, el barrio de Deep Ellum. Antes de enseñároslo, si no estás suscrito, dale al botón de suscribirse o activa la campanita para que te lleguen ahí las notificaciones de nuevos vídeos. Este es el favoritísimo de Javi, Terry Black. Quizás vayamos hoy, quién sabe. Muchísimo arte urbano en este barrio, un montón de grafitis. Le Bon Temps, ahí tienen algo, los beignets, esta cosa francesa que se come, que está muy bueno, que lo comimos también en Luisiana. Quizás sea la barbacoa más famosa de aquí de Dallas, el Pecad Lodge, que lo tenemos detrás. Nosotros lo probamos el año pasado, estaba muy bueno, aunque me parece mejor Terry Black's. Hay colas normalmente de horas aquí fuera. Hoy, como es un lunes así tonto, yo creo que quizás no habrá mucha gente.
No sé si lo vamos a probar, a ver si les puedo convencer para ir a probar. El Silverado, la Texas Edition, típico coche aquí. Y otros dos aquí enormes, como no. Este es un bar enorme con un montón de juegos dentro, rollo pre-game, que lo llaman aquí. And now we're going to my favorite place that is called Terry Black's. Terry The best Black's. barbecue Ever. in everywhere. Y aquí todos los sides que te pides primero. Vamos a llevarnos mac and cheese. Y aquí sale el brisket. Espectacular. Ya, pues. Tenemos toda la comida. Los mac and cheese y las salsas. ¿No había de pollo? Todo $50 incluida propina. 44 creo que fueron en total, 40 y algo. 40 y... sí, por ahí. Costillitas, green beans y mac and cheese como para una boda. Vamos a probar un poco del chopped beef el sándwich, con la salsa. Y si quieres ver otros sitios que no son tan típicos y que la verdad que nosotros son de nuestros favoritísimos, pues suscríbete y no te pierdas el resto de vídeos porque va a haber otro vídeo con cosas de Dallas pero más